Apreciados amigos, les doy un saludo muy especial desde la ciudad de Bogotá. Nos saluda Miguel Jaramillo Luján, en nombre de nuestra empresa Jaramillo Luján, Comunicación y Estrategia, SAS. Los saludamos desde la capital de la República, hoy en nuestro programa Buen Gobierno. Vamos a hablar acerca de la paz, un tema que es bien importante para los gobiernos, y quiero pedirles a todos que opinen ya en nuestras redes sociales, aquí en nuestra fanpage y en los diferentes fanpages en las que estamos, en la de Jaramillo Luján, Marketing Político y Gobierno, Miguel Jaramillo y las demás de nuestros invitados, donde ustedes pueden ya opinar y vamos a visibilizar acá en la parte inferior sus opiniones. ¿Es más importante tener paz o es más importante tener productividad? Es la pregunta que hemos formulado hoy y frente a la cual queremos escuchar sus opiniones. También repórtenos sintonía desde algún lugar donde se encuentren, porque hoy vamos a tener a dos invitados muy especiales. Son ellos Alejandro Toro. Alejo es un hombre, un constructor de sueños, un hombre que ha trabajado por la paz durante muchos años. Ya enseguida nos hablará un poquito más acerca de su... También tenemos con nosotros a Natalie. Natalie nos habla desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Paz de Cali. La doctora Natalie es subsecretaria de este despacho y ella nos hablará un poco acerca de diferentes temas de reincorporación urbana, de líderes sociales, de género y paz, temas muy importantes para los gobiernos. Recuerden que nuestro principal objetivo en este programa fundamentalmente es darle bases a alcaldes, funcionarios, personas en formación para el ejercicio del buen gobierno en general. Y saludamos de una vez a nuestros invitados. Vamos inicialmente a saludar a la doctora Natalie, quien nos acompaña a esta hora. Doctora Natalie, bienvenida a Buen Gobierno. Un saludo muy especial. Gracias, igualmente para ti, Miguel, y para todas las personas que nos acompañan. Un saludo grandísimo. Me parece muy importante este espacio, especialmente porque nos permite cualificarnos en relación a la toma de decisiones en el gobierno y a la gobernanza que sea de cara a los procesos reales de construcción de paz y de reconciliación. Perfecto, doctora Natalie, bienvenida pues a esta transmisión de Buen Gobierno, y también nos acompaña Alejandro Toro, como ya les decía. Alejandro Toro está en la ciudad de Medellín, la doctora Natalie está en Cali, yo estoy en Bogotá, estamos en los diferentes rincones del país y vamos a hablar de experiencias de todo lado, es decir, no vamos a hablar solo de nuestro propio resorte, sino que yo quiero que abramos la mente a diferentes continentes. Alejo es un hombre que ha viajado. ¿Por dónde no ha viajado mejor? Hay que preguntarle a Alejo. Alejo, buenas noches. Se le fue el audio a Alejo, ¿qué pasó? Hola, Se Miguel. fue el audio. Ahora sí Hola. tienes audio. Bueno, doctora Natalie, muy buenas noches. Un abrazo, Miguel, a toda la gente que nos escuche, que se va conectando en este momento. Bueno, soy un restaurador de sueños, a eso me dedico y es realmente una misión y es un peso y es una responsabilidad. Y encontrarme para hablar de temas de paz siempre ha sido algo muy emocionante porque muchas personas han dado la vida entera y literalmente por eso. Así que nosotros poder hacerlo para generar la reflexión, maravilloso. Gracias por la invitación. Me alegra mucho tenerte aquí, Alejo, y también tenerte a ti, doctora Natalie, que tuvimos hace poco un diálogo con el doctor Dani Rentería, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, y pues hombre, a partir de eso vi la participación de la doctora Natalie, recorrí su hoja de vida, me llamó la atención y bueno, así llegan los invitados a este programa, los amigos, las personas que conozco sus experiencias y que quiero que nos la cuenten. Arranquemos por las mujeres, Alejo, si te parece. Siempre. Doctora Natalie, por favor, cuéntenos un poco quién es usted, cuál es su hoja de vida, su trayectoria. Adelante. Bueno, mi nombre es Natalie González Arce, vivo en Cali, soy de Cali, trabajo actualmente como subsecretaria de Derechos Humanos y Construcción de Paz. Esta es una subsecretaría que hace parte de la gobernanza municipal de Cali y que en específico es una subsecretaría de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana,
En esta subsecretaría trabajamos específicamente la construcción de paz urbana, la construcción de esa paz urbana a partir de los derechos humanos, el seguimiento y el acompañamiento a la reincorporación urbana y rural en la ciudad de Cali y los procesos de reconciliación que son producto de del acuerdo firmante pues, por todas las organizaciones en La Habana. Asimismo, quiero compartirles, de profesión soy psicóloga, tengo una especialización en neuropsicología infantil, tengo una maestría en curso en psicología en la línea de neurociencia social. A partir de la neurociencia social, estamos apostándole al procesamiento emocional que se requiere para lograr los procesos de reincorporación, de reconciliación y de paz. Y además hago parte del partido resultante del Acuerdo de La Habana, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Desde hace 20 años estoy vinculada a la que era antes del acuerdo, las FARC, en calidad de militante política. Eso quiere decir que participé en el inicio del nacimiento del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia y del Partido Comunista Clandestino Revolucionario. Esta es una gran oportunidad porque nos permite reconocer y demostrar un poco cuál ha sido el accionar y cuál era el rol que se llevó a cabo, no solamente en las FARC campamentaria y de la vida guerrillera, sino también las apuestas que tenemos actual vigentes en relación a la política de paz, en relación a la construcción de una patria nueva y que pues en esta oportunidad tengo el placer de poder llevar a cabo esta labor como una persona que está en proceso de reincorporación política. Hay que aclarar que en el acuerdo de paz la reincorporación se circunscribe a las personas que hacen parte de la vida campamentaria y que hacen parte de la armada y que uno de los puntos faltantes en el acuerdo y que estamos tratando en este espacio de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz es también reconocer esa apuesta y ese reincorporado o reincorporada política en mi caso. Entonces, pues es una gran oportunidad. Todas las preguntas que sean posibles para mí va a ser muy grato responderlas porque no va a haber paz si no hay verdad. Y para que haya verdad, pues es necesario generar todos los espacios para que todas las personas se sientan en la tranquilidad de indagar y de conocer un poco qué hace, por ejemplo, una persona que tiene una trayectoria como neuropsicóloga en la ciudad de Cali, ¿sí? Con un perfil que quizás no es el esperado o el socialmente representado por la ciudadanía, haciendo parte de una organización política, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Y cuál es la actual presunción y qué es lo que estamos buscando desde este espacio tan importante como la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz? Entonces, verdad, verdad, justicia, reparación, es lo que necesitamos no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina y del mundo para poder lograr la paz. Muchísimas gracias, doctora Natalie. La neurociencia sí tiene mucho que ver con la paz. Y esas son las buenas prácticas de las que vamos a hablar ahorita, porque a nosotros nos ven muchos alcaldes, funcionarios, líderes públicos y potenciales líderes públicos que se están formando en este tema. Y vamos a hablar ahorita de ese tema de la neurociencia. Alejandro Toro, ¿quién es Alejandro Toro? Bueno, primero una persona súper feliz de estar aquí en este trío tan espectacular, de escuchar a la doctora Natalie, verdad que muy emocionante, no sabía que había sido miembro de las FARC, eso pues me da muchísima alegría y sobre todo me da mucha esperanza en medio de tanta oscuridad a veces de lo difuso que puede ser el asunto de la paz. Soy restaurador de sueños, como les decía, soy el director de la Fundación Avanza Colombia, fundada hace 12 años en un municipio muy afectado por la violencia. No soy de allá, pero nace en una historia muy compleja que me sucedió. Soy periodista, conferencista, viajero, soñador. Trabajamos en las zonas donde muchas organizaciones no iban, a menos de las que estaban allá, sur del Tolima, norte del Cauca, Catatumbo, Montes de María, el Chocó, el Urabá chocuano.
A eso nos dedicamos muy a contracorriente, siempre fue, o en ocasiones fue muy a contracorriente, pero siempre, siempre los grandes sueños se terminan construyendo con aquellos locos que se deciden a soñar un camino, un camino diferente. Miguel ha sido pues testigo del proceso de la fundación, de los ires y venires, de esta montaña rusa, pero yo creo que nos valida la vida lo que se ha hecho y ver vidas que hoy se salvan y todas las que faltan. Muchísimas gracias, Alejandro, por este saludo tan especial. Efectivamente he sido testigo del amor, del empeño, de lo bonito que ha sido esto. Y a mí me alegra muchísimo porque es muy bonito tener personas como Natalie, como tú, que antes, quizá en condiciones más difíciles y hoy en condiciones un poco más fáciles, trabajan por la paz y nos permiten a quienes no compartimos muchas posturas, pues tenernos que abrir y entender que ahora hay que construir una sociedad con todos y no generando polos, ni violencia, ni enemigos colectivos para una guerra. Doctora Natalie, nos hablaba usted ahorita acerca de la importancia de la reincorporación urbana. ¿Cuál cree usted que es el papel de un gobierno para el tema de la reincorporación urbana? Lo principal es tenerlo en cuenta en los planes de desarrollo. Entender que hasta ahora los avances, aunque escasos en términos de cumplimiento del acuerdo, abren un camino para que podamos llegar a conclusiones y a reflexiones mucho más profundas respecto a los motivos que generaron el conflicto político social armado en Colombia. Y ese conflicto no se circunscribe solamente al campo o a lo rural, es un conflicto que tiene también un asidero en lo urbano, no solamente en lo urbano como epicentro del desarrollo económico, sino también lo urbano como la expresión migrante de todo el conflicto. Entonces quiere decir que Cali, que es una ciudad, eh, eh, una de la precursora de la independencia, también en su calidad de lugar intermedio en el suroccidente, tiene unas complejidades en relación a la reincorporación que no solamente son explicadas a partir del paradigma de la reincorporación rural, sino que también tiene otras dinámicas que tienen que ver con la migración, con la xenofobia, que tiene que ver con los cinturones de miseria y de hambre que hay en torno a la misma construcción de Cali. Entonces, hablar de reincorporación urbana realmente tiene dos énfasis. El más fundamental es cuáles son las circunstancias que nos van a permitir superar las condiciones reinantes que generan el conflicto. Y la segunda es cuáles son los indicadores para hablar realmente de paz y el bienestar de las personas en condición de reincorporación que habitan en la ciudad de Cali. Entonces, el más macro, que es las condiciones socioeconómicas, culturales y el acceso a los servicios, nos permite reconocer que el discurso y la reflexión en torno a la consecución de una paz estable y duradera no atraviesa solamente por el bienestar para las personas en reincorporación, sino que es una política de Estado que tiene que estar, en la que se tiene que implicar el plan de desarrollo, en la que se tiene que implicar todos los procesos de vivienda, de acceso a la salud, de equidad en relación a la salubridad, ¿sí? De cómo se hace el tránsito de una Cali, ejemplo, pero puede ser en cualquier otro municipio de Colombia, una Cali que hace 100 años era una Cali rural, ¿sí? que tienen unos procesos de migración históricos y que en este momento se centran en el desafío de acoger a una población en reincorporación cuando la mayoría de las ciudades, de los municipios en Colombia, no cuentan con una área de reincorporación específica. Es decir, en Cali, por ejemplo, no hubo ETCRs, espacios territoriales de reincorporación. Cali viene siendo un NAR, o sea, una nueva área de reincorporación. Pero en ese proceso de que sea una nueva área de reincorporación, aún nos falta establecer cuáles son los indicadores para medir que efectivamente el acuerdo de paz está realmente implementándose a cabalidad en la ciudad de Cali. Por supuesto que hemos hecho en este momento unos avances y que hemos involucrado
a manera de solución y de propuesta también, en el plan de desarrollo de la ciudad de Cali, pues todo lo que para nosotros es importante que tiene que ver con la reincorporación, no solamente en términos de las personas en condición de reincorporación, sino la discusión, abrir la ciudad a la discusión en relación al acceso a la salud, al acceso a la vivienda, al acceso a la educación, cómo se da el acceso a lo económico, cómo transitamos de la economía informal a la economía formal, porque todos estos en últimas son lo que se recoge en los puntos del Acuerdo de La Habana. Entonces, cómo cada uno de esos puntos del Acuerdo de La Habana puede ser implementado y podemos hacerle un seguimiento y una observación constante de ellos. Esto en procura del mayor bienestar posible para toda la ciudadanía. Este acuerdo de paz es quizás de los que más garantías para el buen vivir genera, porque si ustedes y todas las personas que nos acompañan revisan los puntos del acuerdo, se van a dar cuenta que son propuestas en relación a una reforma que nos permita tener un mejor vivir, un mejor acceso a las condiciones de desarrollo y de hecho, por eso es tan importante hacer este acompañamiento desde las mejores técnicas que tengamos en las ciencias sociales, en la psicología, en la filosofía, en la antropología, porque de lo contrario es un discurso que se nos va quedando huérfano en la medida en que no podemos medirlo, ¿sí? Y ahí es Así donde es, así la es. neurociencia social y que pues a nosotros nos Ahorita, ahorita nos habla de la aún no, neurociencia tenlo. social. Tranquila, tranquila, doctora Natalie, relájese, tome agüita. No, estoy súper relajada, lo que pasa es que estoy emocionada de poder tener esta discusión porque permite dilucidar realmente salidas. Perfecto, perfecto. Estamos haciéndole una pregunta a la gente. Yo quiero que la gente participe. Los invito a usted, doctora Natalia Alejo, para que en las redes también compartan esta transmisión. Y estamos preguntándole a la gente, porque hay gente que todavía piensa lo contrario y es válido. O sea, yo creo que logramos y construimos acuerdos desde la diferencia. ¿Es más importante tener paz o tener productividad? Y hablado en el sentido más amplio, ¿cierto? Y ya tenemos aquí la primera respuesta. Ferney Giovanni Toro nos dice, son dos conceptos que deben coexistir. No hay paz completa donde no se produzca, y no solo producción económica, muy importante, sino un desarrollo integral, desarrollo humano integral, diría yo. Igualmente no se puede tener un territorio productivo en donde impere el conflicto. Alejandro Toro, hablamos ya de la paz urbana, pero si alguien conoce la Colombia profunda de lo rural, esa que a veces nos ocultan los medios, esa que a veces en la comodidad de las ciudades se nos olvida, es usted. Háblenos de la importancia de ese tema en lo rural. Bueno, a partir inclusive de lo que dice la doctora Natalie, aquí tenemos que entrar todos, pero hay que coincidir en que en Colombia hay dos Colombias. Alguna vez he escuchado decir a Carlos Patiño que tenemos más territorio que Estado, y es cierto, tenemos un montón de territorio, pero que tengamos ese territorio no significa que haya una presencia efectiva del Estado. Esa Colombia profunda, cuando se acaba el asfalto, cuando toca tomar la panga, la mula, caminar, ir por los cultivos de coca, ver a la gente cargada con sus bultos, ver a la gente por el río a trato yendo a mercar con un librito donde cada 3 kilómetros lo para un actor armado a mirar qué lleva de remesa, si lleva mucho, si lleva para el otro, es esa Colombia que no se percibe en las ciudades y que por eso fue tan difícil hablar de paz, por eso fue tan difícil vender el tema del plebiscito, porque la gente no logró conectar y los medios de comunicación que llevaban décadas hablando de guerra no sabían hablar de paz. Se encontraron en un momento donde no habían tomas, no habían retenciones, secuestros, no habían asesinatos, no habían desplazamientos, y se encontraron en un mundo blanco que no supieron contar, no tenían contenidos donde se pudiera hablar de eso que estaba sucediendo en esos territorios, y por eso creo que nunca
y hasta el día de hoy inclusive hemos logrado conectar esa paz urbana con esa paz rural. Por eso es muy importante lo que dices, y es que nos pensemos esta paz, que creo que fue una discusión muchísimo más profunda que se dio en estos acuerdos de La Habana, y es la construcción de esa paz territorial, no una paz donde unos actores armados pactan, entregan las armas o dejan las armas y pasan a ser un actor político. No, aquí había que ir a lo más profundo. ¿Por qué la gente estaba tomando las armas? ¿Por qué los niños estaban dispuestos y los adolescentes estaban dispuestos a tomar las armas? Porque se necesitaba mejorar las garantías en esos territorios. Voy a dar un ejemplo muy claro. Hoy la bancada, solo la bancada antioqueña puede ser casi el 30% del Congreso. Significa que lo que diga la bancada antioqueña en bancada se hace en este país. Pero ¿qué pasa cuando tiene que decirlo Baupés? Cuando tiene que decirlo Guainía, Bichada. O sea, es muy difícil que se logre escuchar a ese otro territorio al que deberían llegar las oportunidades. Así que también tenemos que romper ese paradigma de es que esta es la paz de Santos, esta es la paz de Uribe, esta es la paz de los paras con Uribe, esta es la paz de Santos con la guerrilla, esta es la paz de Barco con un actor, de Gaviria. No, aquí tenemos que romper ese paradigma y comenzar a pensar que es la paz de todos, porque como en el poema de Pablo Neruda, por allá en 1936, en la Guerra Civil Española, decía que de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos que nos encontrará un día el sitio del corazón. O sea, cualquier cosa pequeña que pasa en cualquier lugar de ese país rural termina en algún momento tocando las zonas de más poder. Mire que es muy terrible lo que pasó, por ejemplo, en el Nogal, pero al fin de cuentas, es decir, eso que pasaba por allá en Caldono, Cauca, termina llegando tarde o temprano a las ciudades. Sí que nos tenemos que sentar todos, víctimas, victimarios, nos tenemos que sentar la academia, el empresariado, los políticos, a unir esas dos Colombias que deberían ser indisolubles, pero que realmente tienen una brecha gigantesca. Gracias, Alejo. Siguen aquí las participaciones. Carmen Elisa Aguirre Gómez nos dice, más importante la paz, entendiendo esa como el efectivo goce de los derechos, que supera las barreras de la violencia en sus diversidades, sobre todo la estructural, generada por el Estado. De esta forma, el respeto, reconocimiento y garantía, promoción y protección de los derechos no estaría en contravía de la productividad, si ésta se gesta como un enfoque de derechos, reconociendo las particularidades del territorio, a propósito del comentario de que tenemos varias Colombias, que decías tú, Alejo, ahorita. De lo que digo, Alejo, quiero preguntarte algo, Natalie, y es lo siguiente. Tú no estuviste en armas en el momento en el que participaste, digamos, de este movimiento. Sin embargo, estuviste en una lucha que, aunque no estuvo en armas, estuvo en la clandestinidad y muchas veces tuvo mecanismos violentos. ¿Se justificó eso que ocurrió o en algún momento fue injustificado? Lo digo sobre todo en clave no de hacer juicios, sino de otras acciones armadas de aquí en adelante y de otros tantos hechos de guerra de diferentes lados. ¿Se justificó o eso generaba dolor también a pesar de uno estar en ese lado de la historia? ¿Aló? Natalie. Hola. Natalie, ¿nos escuchas? Ahora sí. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, Se me te fue el escuchamos audio por un perfecto. segundo. Te escuchamos ya. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Ok. Bueno, para nosotros, primero, sí, ahora sí. Creo que es que ya, Ahí está el audio. hay un retorno. Adelante, adelante, Listo. tranquila. Interven tranquila. Eh,
En primer lugar, para nosotros, la relación entre productividad y paz es directa. Y más bien, al contrario, las formas de producción que históricamente hemos tenido en Colombia, la Colombia agraria, la Colombia en desarrollo, son las que generaron las mayores desigualdades sociales y son la base, digamos, socioeconómica por la que surge las FARC. Es que las FARC surge como una búsqueda de paz, precisamente, por más contradictorio que sea. Es contradictorio hablar de paz con las armas en la mano. Pero tengamos en cuenta que Colombia no ha brindado las posibilidades para que aquí se pueda hacer un debate como el que estamos llevando a cabo ahora, y eso que incluso en este momento tenemos muchas cifras de personas de reincorporación asesinadas. Entonces, productividad sin paz no es posible, ¿sí? Más bien, las formas y los medios de producción que han sido inequitativos durante el largo de la historia y el acceso a la tierra fueron los que han generado que no haya paz. Eso desde el discurso en el que nosotros como organización política pues nos basamos. Para nosotros el marco explicativo de la economía es marxista. Por lo tanto, hay una relación directa entre el bienestar y los medios de producción y las formas de producción y las formas de explotación. Y aquí no estamos hablando solamente de la explotación hacia el campesinado, sino de la explotación que se desarrolla no solamente en las diferencias entre el género, sino las diferencias raciales, las diferencias de clase, ¿sí? Es decir, que en principio no hay productividad, no hay productividad, digamos, digna sin paz, y no hay paz sin productividad digna. Ahora, en relación a el proceso clandestino, siempre la guerra va a ser dolorosa, tanto para las personas que en algún momento sufrieron por la violencia, como para nosotros que también sistemáticamente la sufrimos. Haz de cuenta, ¿qué implica hacer parte de una organización clandestina? Implica que a muchos nos mataron, pero nunca pudimos decir por qué nos mataron. Y hubo una persecución de Estado que fue sistemática. Yo llevo 20 años, pero soy de las pocas que quedan. Y no porque la mayoría de las personas se hayan cansado, es que hubo muchos cuadros políticos que fueron asesinados y que no fueron asesinados en el marco de una confrontación, porque las personas que estábamos en la organización política nunca cogimos un arma. Yo nunca he cogido un arma, ¿sí? Y creo que es importante tener en cuenta que las FARC le contribuyó a la paz, porque en los procesos de defensa de lo público, en los procesos de defensa del territorio siempre estuvimos presentes sin decir que éramos FARC. De eso estamos hablando con reincorporación urbana. Estamos hablando de que una cosa es las milicias urbanas y otra cosa también son los reincorporados y las personas reincorporadas urbanas. Y seguramente muchas personas recién saben que yo durante estos 20 años, lo que explica mi forma de ser, los actos comunitarios y barriales populares en los que participé, van a decir, esta señora estuvimos con las FARC todo el tiempo, ¿sí? Recibiendo apoyo de las FARC todo el tiempo, porque nosotros estábamos organizados de tal manera que nuestra mayor intención era acompañar los procesos populares, organizativos, de defensa, sin pedir nada a cambio, imagínate. Las organizaciones sociales que me conocen saben que uno llegó en calidad de aportar. Y en ese momento, desde la tarea clandestina, pues yo era la psicóloga, ¿sí? Era una señora que sabía algo y que apoyaba la organización en X tema. Y como yo, hay muchas personas que apoyaron muchos procesos, que han construido paz y que ellos nunca supieron, porque nuestra propuesta de construcción de paz siempre fue silenciosa, siempre fue sin buscar protagonismo. Muchos procesos viviendistas en Cali, o sea, el desarrollo de Cali yo diría que en gran parte fue por el apoyo de las personas que hacíamos parte del ala clandestina de las FARC,
y que no estábamos solamente dispuestas a, o pensándonos en poner un petardo, sino que estábamos pensando cómo acompañar los procesos cívicos y barriales. ¿Sí? Ahora, Perfecto. como la reincorporación y el acuerdo no reconoce a las personas reincorporadas políticas, entonces muchas personas igual que yo tienen un nombre profesional, han hecho carrera profesional y pues tienen miedo, porque es que en Colombia la paz no se ha llegado, y el respeto por la vida más bien, no ha llegado a su culmen. Hay muchas personas en reincorporación asesinadas, desaparecidas. La tasa de personas desaparecidas en el Valle del Cauca sigue en aumento, ¿sí? Entonces, si yo tuviera, desde la experiencia mía como participante de los procesos políticos, yo te diría que con mucho vergüenza por los errores militares que se cometieron, pues siento un orgullo grande por todos los procesos que acompañamos. Porque Perfecto, doctora Natalie. es Muchísimas gracias. más bulloso la guerra, es más silencioso el abrazo, la construcción, pero realmente si nosotros tuviéramos cómo ponerle un sonido a esos procesos que acompañamos, pues haríamos un estruendo grandísimo y opacaría los errores que se cometieron en la guerra. Ok, vamos a... aquí. Se nos fue la señal, aquí Siempre está. ha sido el objetivo. Doctora Lo que Natalie. pasa es que no habían las condiciones para Doctora poder Natalie. lograr ese objetivo de una forma sin perder la vida. Y mira que aún hoy en día no se consigue, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, doctora Natalie. Quería preguntarle a Alejandro Toro. Pero voy a... Sí, si se puede poner los audífonos, por favor, para poder tener la conversación, digamos, los tres, sería buenísimo. Alejandro, te quería preguntar por el tema, por un tema que le preocupa ¿Ahí me mucho al país. escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Alejandro, te quería preguntar por un tema que preocupa mucho al país, para una respuesta puntual, el tema de los líderes sociales. ¿Por qué o en qué momento empezó esta situación tan dramática para Colombia con el tema de los líderes sociales y cuál podría ser una salida para una situación tan dramática como la que estamos viviendo en este momento? Ay, Miguel, una respuesta puntual, voy a tratar. Miguel, esto es un asunto de muchísimos años, digamos después de los acuerdos de paz, así como cuando sucede este momento coyuntural con la Unión Patriótica y viene todo lo que es este genocidio y la muerte de muchísimos hombres y mujeres. Hoy el hecho de que hayan salido de circulación muchos hombres y mujeres armados de muchísimos territorios hace que se visibilicen otras cosas. Se visibiliza, por ejemplo, que se visibiliza el tema de la corrupción. Y hoy la corrupción copa gran parte de los noticieros. Hoy la corrupción, tuvimos una acción de referendo a nivel nacional que paralizó el país y nos llevó a unas elecciones porque la corrupción comenzó a escalar, el desempleo comienza a escalar, la seguridad urbana comienza a escalar en la medida que vamos quitando ciertos componentes. Y salir 9.000 fusiles de circulación y muchísimos hombres y mujeres de las armas hace que se visibilicen otras cosas. Entonces te digo, no es fácil, es porque ya venía ocurriendo la muerte de líderes sociales hace muchísimo tiempo. Venía ocurriendo por lo de siempre y decimos, en esas zonas marginales, porque aquí no solamente voy a hablar de las zonas rurales donde hay un problema principalmente en el tema de tierras, en el tema de reclamos de derechos ancestrales, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas. También si uno se va a los territorios citadinos y se va hacia las periferias, se encuentra la persecución, el asesinato, la desaparición de un montón de líderes en las ciudades. Así que no creo que simplemente haya subido, sino que hoy podemos verlo muchísimo más claro. Pero, ¿dónde está la solución? Lo que hablabas ahorita,
oportunidades, oportunidades. Que las oportunidades no solo están en el tema económico, sino en la posibilidad de pensar diferente, en la posibilidad de escucharnos. Porque la gente no solamente se va a las armas porque quiera la guerra, sino porque cree que eso es una opción. Hagamos un ejemplo muy sencillo. Cuando el niño recibe bullying y bullying y bullying en el colegio, los mismos papás muchas veces le dicen, hijo, no sea bobo, no se deje pegar, péguele al otro. Escalemos eso en un conflicto armado y nos vamos, es como si un grupo dijera, no nos dejemos pegar, vámonos a las armas, y eso trae guerras, y las guerras traen muertos. O sea que aquí creo que si debíamos trabajar en algo es la posibilidad de que el otro pueda pensar diferente sin ser desaparecido, asesinado, amenazado, amedrantado. Creo que deberíamos comenzar por ahí. Hay un montón de cosas, la desigualdad económica, la falta de acceso a oportunidades, a educación, a salud, a carreteras, a todo esto, pero comencemos por lo básico. Comencemos por enseñar a respetar que el otro puede pensar diferente, que el otro puede creer en otras cosas, que el otro puede decirme algo y yo no me debo sentir tan ofendido que me debo ir a las armas, simplemente aprender a convivir. Creo que sería el primer paso, porque eso pues lo que luego haces es comenzar a desescalar otras cosas para llegar, como han llegado muchos países, a unos niveles de convivencia en lo emocional, en lo económico, en lo social, en lo religioso. Entonces, dos cosas. Una, creo que lo que hace en este momento es visibilizarse un poco más algo que ha sucedido mucho. Dos, necesitamos aprender desde la escuela y desde los hogares y desde el gobierno a respetar la diferencia. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Vamos a leer un poco la participación de la gente que nos escribe a esta hora acá a nuestro espacio de Buen Gobierno. Una conversación hoy sobre la paz, la importancia, la marca de la piel en la paz es fundamental en Colombia. Estamos hablando con Natalie, con Alejandro, cada uno desde su historia de vida, cada uno desde lo que hace en este momento para hacer una Colombia más pacífica. Vivian González nos dice, hay que trabajar por un país más incluyente. También nos dice, el conflicto armado es una consecuencia a la falta de garantías sociales y de vida. El proceso de paz en todos los territorios es muy importante, dice Ángela Parra, porque son quienes más han sufrido los horrores de la guerra en Colombia. Julián Andrés Rodas Balcero dice, el proceso de paz está vulnerable, hay que protegerlo, tenemos que sustentarlo y sobre todo no aceptar el retroceso guerrerista. Vivian González, el proceso de paz debemos defenderlo todos y todas con uñas y dientes porque es un plan que a todos nos sirve como punto de partida para la construcción de paz. Bueno, hay otras opiniones aquí que ya hemos leído. Carmen Elisa Aguirre nos dice, lo más importante de la paz, bueno, esa ya la leímos. Quiero preguntarle a Natalie lo siguiente. Natalie, ustedes vienen preparando en Cali una política pública sobre reincorporación. ¿Por qué no nos explicas, por favor, brevemente, en qué consiste esa política pública o, digamos, cuáles son las bases de esa política pública? Primero es que podamos medir cuáles son los indicadores de reincorporación, cómo cada punto del Acuerdo de La Habana se lleva a cabo en el entorno urbano. Segundo es que a ese proceso de reincorporación, en la parte de la reconciliación, lo estamos basando en el procesamiento emocional y la empatía como proceso rector para poder medir cómo se da la reincorporación y cómo se da la reconciliación. Y parte de los indicadores en el cumplimiento de los puntos del Acuerdo de La Habana, pues tienen que ver con el análisis estadístico, económico y político de las transformaciones fundamentales para que haya paz. Es decir, ¿cuál es el equivalente, si estamos hablando de reforma agraria en el contexto rural, cuál es el equivalente de reforma agraria en el contexto urbano? ¿Cómo podemos medir la reforma agraria en lo urbano? ¿Cómo podemos medir la tierra, el acceso a la tierra en el contexto urbano? ¿Cómo podemos medir la participación política sin armas en el contexto urbano? ¿Cómo podemos medir la participación de género? ¿Cómo las mujeres participan en las políticas, ya sean públicas, en los espacios más pequeños o en los espacios
comunitarios en la construcción de paz. ¿Sí? Es sobre eso fundamentalmente, ese es el reto de esta Ese es política. el reto de esta política pública que también está incorporada, me imagino, en el plan de desarrollo del alcalde Jorge Iván Ospina. ¿Qué tal les fue a ustedes con el plan de desarrollo allí en Cali? Pues imagínate que para derechos humanos recibimos, la subsecretaría de derechos humanos recibió 2 indicadores de producto en derechos humanos, es decir, 2 proyectos rectores en derechos humanos. Y en el plan de desarrollo vinculamos 7, es decir, triplicamos la cantidad de productos para derechos humanos. En el caso de reincorporación, recibimos un producto para, un indicador de producto para reincorporación y hemos construido 3, es decir, triplicamos los proyectos que van a generar un mejor impacto y un mejor vivir. Además, fortalecimos el Observatorio de Paz, dándole el énfasis en cuidado de la casa común, cumplimiento del acuerdo de paz y procesamiento emocional. Es decir, que yo diría que nos fue muy bien en términos, pese a la pandemia, pese a que hubiéramos querido hacerlo un poco más participativo, ¿sí? Pero el objetivo se logró en la medida en que triplicamos las condiciones para que la paz y la reconciliación en Cali pueda ser un hecho. Asimismo, estamos en este momento junto con todas las personas, todas las líderes de los procesos, creando los proyectos de inversión para este cuatrenio y trabajando muy fuertemente en que podamos esos proyectos que triplicamos y duplicamos, llevarlos a cabo en un paso a paso que sea coherente, que sea cuidando los recursos públicos y que facilite el proceso de reincorporación y de derechos humanos. A propósito, felicidades a todos los equipos de las líderes de los proyectos que están trabajando fuertemente en la planeación económica de llevar a cabo estos propósitos que tenemos. Muchísimas gracias, doctora Natalie. Muchos éxitos a usted, a Dani Rentería y obviamente al alcalde Jorge Iván y todo su equipo en la ciudad de Cali. Noé Navi, Alejo nos dice, en el proceso de reincorporación es importante también la transformación de imaginarios. Yo le hacía a Alejo, doctora Natalie, una confesión el año pasado, que estuve en Tailandia, estuve en Indonesia y en Tailandia, y allí me encontraba con los famosos gorritos, que son así redondos, ¿cierto? Y debo confesarle, le confesaba a Alejo que en mi niñez, en medio de tantas películas de la guerra de Vietnam, yo pensaba y estaba convencido de que las personas que tenían el gorrito eran los malos. ¿Cómo transformar, nos dice Novenavi, los imaginarios, Alejandro? Esas caricaturas que hay del bueno y del malo, del guerrillero, Claro. del paraco, del no sé quién, bueno, en fin. Mira, yo soy muy friki, o sea, me encanta todo este tema de superhéroes, de todo, y me encantan estos personajes claroscuros, que no son ni negros, ni blancos, ni buenos, ni malos, sino que hay una transformación tipo Darth Vader en Star Wars, Thanos en Marvel, y mira que el cine de alguna manera, quien tiene el poder de manejar el cine a nivel mundial, crea el imaginario de cómo se dan las cosas. Lo que estás diciendo, yo recuerdo que veía, por ejemplo, La misión del deber con esta canción de Píntalo de Negro de los Rolling Stones, y era toda esta historia del tío Sam que estaba buscando a Charlie, y Charlie era el malo, era el vietnamita, y se creaba hasta un fenotipo que ha sucedido aquí en Colombia, que la gente terminaba viendo en las ciudades un rostro de un campesino y decía, parece guerrillero, porque se creó un Incluso por las imaginario. botas, incluso por las botas, ¿Cómo? incluso por las botas de caucho. Mira, entonces es como terminan creando ese imaginario, y cuando este título que tienes de la paz como marca y lo que estaba diciendo la doctora que me parecía súper bonito, esto de medir desde la empatía, que es un concepto creo que muy innovador, y realmente no lo había escuchado hasta en muchos lugares que he estado en conflictos armados, medir desde la empatía, cómo se crea ese imaginario y cómo se crean las historias. Yo viajé tal vez unas 30 veces a La Habana, y lo que veía uno allá era quebrarse los imaginarios. Veía quebrarse los imaginarios de un grupo que llegó así antagónico del gobierno y un grupo que llegó aquí antagónico de la guerrilla,
y ver lentamente, mes tras mes, cómo se iban rompiendo esos imaginarios. Y hace poco Bencos me contaba el senador que Roy Barrera tuvo que ver con la operación de Camila Cienfuegos, la compañera de Pablo, la empatía, por ejemplo, esta semana Pablo Catatumbo, que estuvo hospitalizado, y ver preocupada a gente del gobierno que antes supuestamente eran enemigos, y se crea esa sinergia, una cosa toda hermosa, unas historias que creo que algún día se contarán, de partidos de fútbol en La Habana, de que gran parte del proceso de paz se salvó con un mojito sentados en el Hotel Palco. O sea, estas historias que terminan encontrando personas, así como se han encontrado las víctimas y los victimarios, y escucha una María Cecilia Mosquera, una pastora, gente de Bojayá, gente de las víctimas de los diputados del Valle uniéndose. Esos son los imaginarios que terminan, al fin de cuentas, mostrándonos que todos éramos los mismos, que como cuando cuentan estos de que nos vamos a morir y unos van a llegar y ve musulmanes, ve cristianos, ve católicos, ve ateos, llegamos al mismo lado y nosotros matándonos allá. Al fin de cuentas creo que este es el encuentro de la paz, el romper estos imaginarios y hallarnos en lo que nos hace únicos, que es ser humanos. A propósito, yo quiero, antes de continuar el tema, doctora Natalie, porque le voy a preguntar de un tema muy pertinente, y es saludar a un gran amigo, Alejo, yo creo que lo conoce, a John Fernando Mesa. El otro, que soy yo, dice: a eso le tenemos miedo, a lo distinto, a lo diferente. John, muchísimas gracias. Por favor, escríbenos más, tu participación, tus opiniones, que eres un hombre de paz, un hombre que trabaja por la paz y queremos escucharlas. Doctora Natalie, menciona a Alejo, le preguntaba a Alejo sobre los imaginarios. Usted dio una puntadita muy chévere allí con la empatía. Eso me da pie para la pregunta: ¿cómo utilizar desde un gobierno la neurociencia en la paz? Mira, voy a hacer perdóname, me invitaste. No, breve no creo que pueda hacer. Lo que acaba de decir Alejo es que no quiero dejarlo ir. De hecho, me parece interesante la propuesta del alcalde Ospina, porque él mezcla a un militar retirado, que es Dani Rentería, con una persona que fue de las FARC del área política, y además el equipo de trabajo de nosotros como partido FARC lo componen también un reincorporado que fue excomandante, y también reincorporados políticos. Y al mismo tiempo del equipo de Danes hay también personas que son militares, hay pastores, hay pastoras, hay una singularidad en esta Secretaría de Paz. Y esa apuesta que hizo Jorge Iván Ospina, el alcalde, pues es un ejemplo de esto. Mira, nosotros nos podemos tomar un café y erizar por las mismas causas. Nosotros, cuando hacemos el trabajo bien hecho, nos sentimos igual de contentos todos y todas, y sabemos que lo estamos haciendo por el bien común. Ahora, en relación a lo que me acabas de preguntar, Miguel, ¿cómo aplicar la neurociencia social a la política y a la paz? Cambiar el imaginario implica para nosotros, los neuro, modificar los esquemas mentales. Nosotros tenemos un modelo de rehabilitación neuronal o neuropsicológica que consiste en hacer que cognitivamente tú tengas la posibilidad de pasar de un esquema mental rígido a otro más flexible. Cuando tú te pones a analizar qué es cambiar un imaginario, qué es resignificar al otro, pues es que tu cerebro tenga la capacidad de pasar de una idea que tenías a la otra, ¿sí? Es decir, eso es un proceso cognitivo, y es un proceso que, al ser cognitivo, necesitamos medirlo, necesitamos potencializarlo y necesitamos aplicarlo a nuestras pautas metodológicas, porque si no vamos a hablar cosas muy bonitas, muy interesantes, pero no vamos a poder saber realmente qué es lo que genera el cambio. Entonces, la empatía es ponerse en el lugar del otro, y la empatía viene acompañada de la flexibilidad cognitiva. Haz de cuenta, o ustedes en sus casas que nos están escuchando, qué tan difícil es a veces cuando tienen una idea triste o dolorosa, o tienen rabia, o están muy felices, que se les vaya esa idea. O una canción, se me pegó una canción, y esa canción la tengo allí, y no la puedo sacar de mi mente.
Lo mismo ocurre con la resignificación y la modificación de los imaginarios y las representaciones. A eso le apostamos. Ese es el aporte de la neurociencia social y cognitiva a la construcción de paz. Tenemos toda una metodología que creo que no tenemos tiempo de explicarla, pero ojalá se acerquen y la conozcan. Pero muy interesante, Alejo. ¿Qué opinas al respecto? Vos que también trabajas charlas, trabajas conferencias y también tratás en el territorio de buscar que se cambie la mentalidad. No, yo estoy súper feliz escuchando a la doctora porque de verdad me parece un concepto y una visión como desde otra punta, desde otra arista, porque muchas veces pensamos que el asunto era entregar las armas, que el asunto era darles una casa, un taxi, meterlos en un barrio y darles una beca y ya estaba la paz. Pero justo por lo que estabas diciendo ahora, Miguel, del tema, por ejemplo, de los vietnamitas. Yo tuve la posibilidad de estar en Rusia hace unos 2 años y cosas muy sencillas. Rusia dice, nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial, no fueron los gringos. Y entonces escuchas a ellos hablando desde otra punta. Eso es lo que tenemos que contar aquí en Colombia, esas otras historias. ¿Qué fue lo que pasó cuando los noticieros nos contaban y nos contaban y nos contaban y nos terminamos creyendo eso? Y luego cuando inclusive muchos querían apostarle a la paz, fue difícil desenredar la pita. Fue en muy poco tiempo, décadas y décadas de programa, fue difícil desenredarlo. Y si yo creo que en cierto momento la gente hoy votara la paz ganaría por goleada, me llena pues de mucha emoción verlo desde ese punto, desde la marca. Por eso cuando dices es una marca con piel, aquí no estamos hablando de Coca-Cola, o sea, salió mala la Coca-Cola, bote esas botellas y listo. La paz son vidas, la paz es gente, la paz es víctimas, la paz es sangre, la paz es piel. Entonces es muy importante encontrar esa historia, la historia de la paz más que un concepto o un número. La historia de la paz y la marca de la paz. ¿Cuenta con un buen prestigio o está desprestigiado hablar de paz, doctora Natalie? Yo creo que está desprestigiado porque la paz siempre ha sido la búsqueda que origina la guerra, de hecho. Cuando ocurrió la operación Marquetalia, que fue, y a propósito hace poco estuvimos de aniversario, eh, ese bombardeo a una población pacífica que estaba buscando paz con equidad, con justicia, con economía, pues te imaginarás y se imaginarán que hablar de paz es a veces subversivo, porque es que hablar de paz implica tener las condiciones económicas necesarias para que esa paz se lleve a cabo. Y eso implica hablar de reforma agraria. De hecho, ahora que estaba hablando Alejo sobre los líderes y las lideresas sociales, el problema de las líderes y los lideresas sociales amenazados no es solamente una cuestión de voluntad, es una cuestión económica. Si ustedes notan, las personas que están siendo amenazadas en este momento son las que están haciendo defensa del territorio contra la minería, contra la expropiación del agua, hacia la protección de los recursos naturales, a la no expropiación. Es decir, que no podemos analizar el fenómeno de la amenaza a líderes y a lideresas desde la cuestión solamente de la interés o del deseo de cambiar. Es una discusión política, es una discusión económica, a la que nosotros estamos procurando darle también un toque de neurociencia social para poder entender qué es lo que hace que no seamos sensibles frente al dolor del otro, qué es lo que hace que yo sienta que yo puedo tomar un río como si fuera mío y no me duele el otro que se va a ver perjudicado, o la minería que afecta a los ríos y envenena a la gente, ¿sí? Eso es empatía. Mira que la empatía no es solamente traducida a lo interrelacional de dos individuos, es también, incluso a nivel político, las políticas públicas que yo lleve a cabo, qué tan empáticas son con el medio ambiente, qué tan empáticas son con el otro, qué tanto desarrollo genera. Eso es bien importante, qué tanto desarrollo y qué tanto se da una empatía que nos brinde el tema de la paz. Vamos ya cerrando el programa, Alejo.
y quería preguntarte un poco sobre la Fundación Avanza Colombia, sobre el trabajo que hace Alejo Avanza. Cuéntanos, ¿en qué va ese trabajo? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué planes tiene? Cuando menos piensa, abre los aeropuertos y debes estar que te vuelas, igual que yo. Miguel, pues te cuento, no sé, yo volé hace 8 días exactamente, porque cuando la gente me pregunta qué hago, yo soy viajero, esa es una profesión para mí y le dedico el tiempo que hay. ¿Qué estamos haciendo? Hace 8 días tuve la posibilidad de volar en un vuelo humanitario, fuimos a Cúcuta con muchos de los hermanos venezolanos que han perdido ese mínimo que se les aseguraba un poco aquí en Colombia algunas veces, que fue el tema del techo y el alimento. Ya sin techo y alimento para muchos fue ya una cosa insostenible, inllevable, no había ni para pedir en la calle gente. Entonces estuvimos volando con ellos, estamos acompañando las necesidades básicas de las personas. Esta cuarentena lo que hizo fue visibilizar un país que se quebraba en 15 días, no era el país bollante y económicamente tan bueno como nos lo pensaban. O sea, se están quebrando grandes empresas, ahora imaginemos personas que estaban abajo, entonces a eso nos dedicamos, hemos conseguido mercados, ropa, mejoramientos de vivienda, ayudamos a abrir 3 albergues aquí con la alcaldía de Medellín, acompañando pues como las personas, porque hay historias pues todos los días que a cual más desgarradora. En eso estamos, eso sí, esperando para salir a viajar a otros lugares. Adelantamos un poco también la campaña de Navidad. Nosotros todos los años pues recogemos 3.000 regalos, vamos a sitios diferentes. Doctora, el año pasado estuvimos allá con 3.000 regalos en Buenaventura, súper espectacular cerca de su casa. Hace 2 años en Guapi, hace 3 años en Vigía del Fuerte. Y así seguimos con la fundación haciendo estas reflexiones en torno a temas de paz. El lunes invitarlos, tenemos el Congreso Internacional de Democracia Participativa en tiempos de COVID-19. Tenemos invitado a Juan Carlos Monedero de España y vamos a tener a Valencia de Bogotá y al exministro de las TICA, Diego Molano. no, Luna, David Luna, David a Luna. David, va a estar David Luna. Brillante. Bueno, a eso nos dedicamos, Miguel, como siempre, y ya bueno, las conferencias a nivel personal con Alejo Avanza. Bueno, también nos saluda por aquí John Fernando Mesa. La paz es corresponsabilidad de todos y todas. No es señalar al otro, es mirar qué aporto para enamorar a ese otro y construir con él un nuevo horizonte. Y Fabio Giraldo nos dice, desterrar los juicios de valor es algo que a las personas tendríamos que aprender, dar otra oportunidad y atrevernos a compartir para entender que no somos tan diferentes y actuar con justicia es nuestra cotidianidad. Doctora Natalie, ¿qué viene para usted en la Secretaría, en sus proyectos? Cuéntenos un poquito y también regálenos sus redes sociales para que la gente la pueda seguir. E igual ahorita Alejo hace lo mismo también. Bueno, lo que viene es continuar pensándonos cada una de estas nuevas líneas que creamos. Tenemos una apuesta muy fuerte por los derechos humanos y la salud, y los derechos humanos y la salud mental. No hay salud mental sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin salud mental. Entonces estamos casi que muy enfocados en trabajar estas nuevas líneas, toda vez que nuestro interés es también modificar el paradigma de qué es los derechos humanos. En Colombia, cuando se habla de derechos humanos, se habla o de un protocolo necesario para cumplir o de unas personas que son subversivas, por eso los defensores de derechos y las defensoras de derechos humanos son peligrosas. Entonces en Cali le estamos apostando, junto con la alcaldía y todos los demás organismos, a pensarnos los derechos humanos de manera transversal y analizar desde todos los planes de desarrollo cuál es la apuesta en los derechos humanos y cómo lo vamos a llevar a cabo, porque sin dudar alguna, pues es un proceso difícil, es un proceso que nos exige tener la mayor cualificación, tener mucha disciplina, estudiar muchísimo, porque nosotros no estamos interesados en seguir cuenteando con el cuento de la paz. La paz tiene que ser una realidad y tiene que ser algo serio, algo
con contenido conceptual, con bases epistemológicas, con bases en la realidad, con análisis, con observación. Entonces, a eso estamos, ahí seguiremos. Sus redes sociales, doctora Natalie, para que la gente la pueda seguir y pueda acompañarla. Me corchaste, espérate que es que recién abrí Twitter. No, no hay problema. Entonces, mientras tanto, Alejo nos va compartiendo ahí también sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir, para que puedan de una u otra manera interactuar también contigo, Alejo. ¿Cómo son tus redes sociales? Bueno, la fundación es Fundación Avanza Colombia ORG, en Instagram, Twitter, Facebook, y el personal es Alejo Avanza, @Alejo Avanza, también en todas las redes sociales. Doctora Natalie, sus redes sociales para que la gente las pueda seguir en todos estos canales y seguir en contacto y conocer todas sus experiencias. Ok, mi Twitter es @NataliePascali, aquí lo voy a escribir. Adelante. @NataliePascali. Y mi Facebook es Natalie González Arce, me encuentran así tal cual. Perfecto. Arrancamos con las mujeres y vamos a empezar a despedir por los hombres. Alejo, muchísimas gracias por tu presencia y tus aportes hoy en Buen Gobierno. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Siempre una maravilla encontrarnos, siempre suceden cosas espectaculares. Doctora Natalie, muchísimas gracias. A las personas que conectaron, estamos en Pico 44. Un abrazo gigantesco a todos los que comentaron y la paz es imparable. Abrazo. Perfecto, gracias Alejo. Felicidades, doctora Natalie González Arce, subsecretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Buen Gobierno. Muchas gracias a ustedes por dar el espacio. Muchas gracias a todas las personas que interlocutaron y muchas gracias a todas las personas que se piensan la paz. Así es, y de esta manera hemos llegado al final de una emisión más de nuestro programa Buen Gobierno. Espero que este haya sido un espacio sobre todo para construir, para tener nuevas propuestas, para conocer un poco más sobre este panorama de manejar el liderazgo y el gobierno en términos de paz. A todos les deseo una feliz noche y nos encontramos nuevamente en 8 días para otro espacio de Buen Gobierno.